Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas, soy fundadora y creadora de contenido en la plataforma de educación musical online Music Bayside Oboe y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Rafael Alonso Esa Paredes, oboísta formado en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela y actualmente profesor de oboe y director asistente de la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú. Hi everyone, how are you? Welcome one more day to the YouTube channel. I'm Nuria Cabezas, founder and content creator on the music online platform called Music Bayside Oboe, and today I share with all of you the interview with Rafael Alonso Esa Paredes, oboist trained in the Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles of Venezuela and currently professor of oboe and assistant director of the Youth Orchestra of Sinfonía por el Perú. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nuria, bien, ¿y tú? Genial, yo encantada de tenerte aquí participando en el ciclo de entrevistas de Music Bayside. Un placer. Así que nada, vamos a hacer una pequeña introducción para los que no tengan el placer de conocerte. De Rafael Alonso Esa Paredes, es oboísta formado en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela y actualmente es profesor de oboe y director asistente de la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú. Así que bueno, bienvenido Rafael. Y nada, me gustaría empezar preguntándote pues por tus inicios, que son en Venezuela, pues cómo fueron en el mundo de la música y en qué momento descubriste que el oboe era tu instrumento. Pues muchísimas gracias Nuria por tu invitación y por estar aquí en tu espacio que siempre lo he considerado importante dentro de la comunidad de oboe. Me parece que debemos ir abriendo las puertas de estas herramientas que tenemos para dar a conocer y desarrollar el instrumento. Y bueno, mis inicios en Venezuela no fueron, no fueron propiamente dentro del sistema de orquestas. Yo soy de un pueblo ubicado en el centro del país llamado Villa de Cura. Y en este pequeño pueblo, hay un coro que tiene una trayectoria artística importante, que son los Niños Cantores de Villa de Cura. Que este coro nació en 1970 de la mano de un sacerdote de origen español, por cierto, el padre Salvador Rodrigo, que funda este coro en principio para cantar las misas los domingos en la parroquia, en la iglesia. Entonces, él para conformar el coro reunía chicos de distintas escuelas del pueblo, recorría todas las escuelas del pueblo, hacía audiciones y conformaba el coro, pero con el tiempo tuvo problemas para organizar los ensayos porque los chicos tenían distintas actividades. Entonces se le ocurrió una brillante idea, a mi parecer, que fue crear un colegio donde podía reunir a todos los integrantes del coro y tener un poco más control en cuanto a los ensayos y todo este asunto, ¿no? Entonces, así nació el Colegio de los Niños Cantores de Villa de Cura y muchísimos años después yo logro ingresar al colegio después de una rigurosa audición. El padre seguía haciendo el mismo proceso, recorría a final de año escolar, más o menos cercano al final de año escolar, los colegios del pueblo, hacían unas audiciones. Recuerdo que me invitaron en aquella época a hacer como una especie de curso intensivo de técnica vocal. Tenía yo 8 años en ese momento. Fueron unos 2 meses que fue concentrado todos los días de ensayo, 2 horas de canto, y después de esos 2 meses una audición final para ver si ingresaba al colegio, ¿no? Recuerdo que el curso nos lo daba un gran maestro de técnica vocal llamado Guillermo Hernández, que vivía el canto y tenía una pasión por la técnica vocal increíble. Viví este proceso y así comienzo dentro de la música, realmente cantando, no propiamente en el sistema ni con el oboe. Eso lo voy conociendo un poco más adelante dentro del colegio, ¿no?
entré al colegio, pasé el proceso del coro principal también, pero sí ciertamente, como sabes, los niños varones, lo que vamos creciendo, vamos cambiando la voz. Y es en ese momento en el que salgo del coro principal del colegio y en lo que entro el primer año de secundaria, era obligatorio dentro de la institución estudiar un instrumento principal, ¿no? Dentro de la parte musical. Yo quería estudiar sinceramente el saxofón o la trompeta. No era mi primera opción, ¿no? Pero cuando lo planteo, el padre Salvador me dice que no tenían instrumentos, no tenían saxos ni trompetas, que había disponible un oboe que no lo conocía yo en el momento. Me lo mostraron, buscaron al profesor, el profesor tocó y ahí fue que empecé a interesarme por el instrumento. Después de eso vi mis primeras clases con el maestro, Juan Carlos Reaza, y a los pocos meses, tendría yo 5 meses tocando el instrumento, la orquesta del colegio se queda sin oboísta. El oboísta que tocaba en la orquesta se retira y me llama el director, el maestro Víctor Mata, para suplir esa vacante y entro a la orquesta. Recuerdo que se hacía un arreglo de la Sinfonía de los Juguetes, que para mí en esa etapa era increíble. Y ahí fue cuando me enamoré realmente del instrumento, al ver la importancia y el protagonismo que tenía el oboe dentro de la orquesta, ¿no? Fantástico. Bueno, pues una historia muy bonita y también que ha resumido un poco la forma de acercar la música, ¿no? Desde el canto a la comunidad, a las familias, a los niños, a los colegios y luego ya introducir los instrumentos más adelante, ¿no? Pero que muy, muy importante y que quizás a lo mejor aquí en España está la tradición de las bandas, pero la tradición de los coros en muchos países es muy importante y que es la forma de acercar y también mucho más fácil, ¿no? De acercar de forma directa la música a los niños, a las comunidades, crear esa conexión entre niños de diferentes edades y un poco inculcar en las familias la importancia de la música. Así que una historia muy bonita de descubrimiento del instrumento. Me gustaría preguntarte ahora cómo has vivido, cómo ha sido la evolución de la enseñanza y aprendizaje del oboe, tanto en Venezuela como en Perú durante los últimos años, desde tu experiencia. ¿Cómo has visto evolucionar la tradición del instrumento en estos países? Bien, mira, yo veo que nos encontramos un poco en dos etapas distintas, ¿no? dentro de la evolución del instrumento en ambos países. En Venezuela hay una tradición importante ya impulsada sobre todo por el trabajo del sistema de orquestas en mi país, de la mano siempre del gran maestro visionario José Antonio Abreu, que tuvo esa maravillosa idea. Y en aquella época, el sistema nace en el año 75, estaba en Venezuela un maestro importante, argentino, oboísta, el maestro Lido Guarnieri, que por cierto recientemente cumplió años y dentro de la comunidad de oboe de Venezuela lo celebramos porque para muchos es el padre del instrumento en Venezuela. Él llegó allá a Venezuela para ser el primer oboe de la Sinfónica de Venezuela, del país, y venía de tocar en la Orquesta Filarmónica de Israel y tener una trayectoria importante por allá. Así comienza, digamos, a crecer exponencialmente el instrumento, la ejecución del instrumento en el país, y fueron los alumnos del maestro Lido quienes se encargaron después de afianzar y desarrollar la escuela de oboe en el país, que tiene una trayectoria importante. Por otro lado, en el Perú, yo veo y me ilusiona mucho pensar que estamos un poco en los inicios de lo que vivió el sistema en Venezuela, ¿no?
Sinfonía por el Perú tiene recién 9 años y digamos, hay un trabajo importante que ya se viene realizando desde mucho antes de parte del maestro Carlos Otaro, el primero de la Sinfónica Nacional del Perú, y además el maestro de la Universidad Nacional de Música, que ahora se le ha sumado muchísimo el trabajo que realiza el equipo de profesores de Sinfonía por el Perú, para ir creciendo también en la ejecución del instrumento. Yo he llegado aquí al país, a Perú, en el año 2016, y éramos pocos oboístas y pocos profesores, y en este tiempo la institución ha ido creciendo muchísimo. El maestro Juan Diego Flores ha hecho un esfuerzo enorme por intentar que la música llegue a más personas, a más niños, y en esa medida también la cátedra oboe ha podido crecer y cada vez somos más niños con los que contamos tocando el instrumento en el país. Eso me ilusiona a mí muchísimo. Y de hecho, siempre converso con maestros mayores que vivieron esa primera etapa del sistema en Venezuela e intento ver las comparaciones de lo que vivimos actualmente en el Perú y definitivamente augura un buen futuro, ¿no? Qué bonito, muy maravilloso, vamos. Y la experiencia por tu parte de tener los contactos y las vivencias en Venezuela y ahora poderlo estar desarrollando en Perú, quizás os da la ventaja de ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, incluso todavía mejorarlo, ¿no? Implementarlo muchísimo más y adaptarlo al tiempo de hoy en día y con las posibilidades que a lo mejor hoy en día no había hace 40 años. Así que... Sí, es así, definitivamente el tener esa oportunidad de ya ver una experiencia que ha tenido resultados importantes, que ha tenido éxito y que la podamos adaptar también a la cotidianidad y a la cultura de Perú, que a pesar de que somos dentro de la misma región de Sudamérica, tiene también su idiosincrasia y es importante. Además ellos tienen una cultura muy importante de la época del Inca y pre-Inca y todo este tema, que bueno, que los hace tener una conciencia cultural importante, que ahora la empezamos a explotar en la parte orquestal, ¿no? Genial. Bueno, pues estaremos atentos, hablaremos más adelante, más a fondo de Sinfonía por el Perú, pero estaremos atentos de todas estas novedades e innovaciones que lleváis a cabo en el trabajo con todos los niños ahí en Perú y es maravilloso. Así que fantástico. Vamos a hablar ahora un poquito también de tu formación en dirección orquestal. Pues qué ha significado para ti estas etapas de formación y el tener también conocimientos en este sentido para trabajar con los niños y para trabajar en el proyecto que tenéis ahí en Perú. Mira, la dirección orquestal llega a mí por una causalidad, ¿no? En el año 2014 yo vivía en Valencia, ya no estaba en mi pueblo en Villa de Cura, sino en otra ciudad, un poco más hacia el occidente del país. Y en esta ciudad, la orquesta infantil se queda sin director para el momento. Yo le daba clases ya de oboe en la orquesta y me asignan la tarea de asumir la dirección de la orquesta. Y por supuesto a partir de ahí ya empiezo a desarrollar más intensamente el tema del estudio de la dirección como tal, por supuesto siempre el apoyo del sistema. Empiezo a ver clases con maestros de dirección y de otros campos también quizás administrativos, porque para nosotros dentro de la formación del sistema era importantísimo también en la formación integral del director en la parte gerencial de la orquesta y del equipo humano también que se debe manejar. En base a eso, claro, antes del 2014 ya yo venía interesado en el tema, porque cuando comienzo a dar clases desde muy joven del instrumento, se me pide también en algún momento encargarme de la sección de madera de la orquesta y empezar a hacer ensayos de la sección de madera, por lo cual amplío un poco el panorama
de cómo ir viendo el montaje de las obras. Después ya no era la madera, sino eran los vientos y la percusión. Y posteriormente en alguna ocasión me pedían encargarme de un ensayo de la orquesta, y entonces cada vez tenía que ir abriendo yo mi panorama e ir preparándome para esto, ¿no? Y por eso siempre estuve ligado un poco al tema de la dirección, y la vida o la carrera me ha llevado a eso, a estar siempre al lado de la dirección orquestal. Y en el año 2014, como te digo, que fue un punto de inflexión para mí por este tema de que la orquesta se queda sin director, y me deciden asignarme esta tarea a mí, fue que yo he decidido prepararme un poco más a fondo en el tema. Genial. Bueno, pues ahora también lo desarrollas ahí en la Sinfonía por el Perú, así que continúas con tu labor de dirección, aparte de la labor como profesor de oboe, así que... Sí, y de hecho aquí he tenido la oportunidad de desarrollarlo un poco más a fondo quizás que en Venezuela, porque yo llego aquí a Perú de la mano también de un director español, por cierto, que en lo que llego, claro, yo vengo primordialmente como profesor de oboe, pero a los pocos meses él también me hace la solicitud de encargarme de la asistencia del director, asistirlo como a él, porque muchas veces tenía que hacer viajes, ir a Europa, tenía otros compromisos y necesitaba a alguien que se encargara del desarrollo de la orquesta mientras no estaba, ¿no? Y empiezo yo a cumplir ese trabajo ya desde el 2016, 2017 hasta el día de hoy, ¿no? Que seguimos en este tema. Genial. Y por muchos años. Sí, exacto, claro, sí. Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar ahora un poco, ya has comentado antes, pero me gustaría profundizar un poco más en el tema de cómo ha influido en tu formación el sistema de orquestas de Venezuela y de qué forma, aunque hemos comentado un poco antes, pero seguir hablando un poquito del tema, de qué forma os ha servido de inspiración para crear y desarrollar el proyecto Sinfonía por el Perú. Mira, mi ingreso al sistema fue tardío, porque como te comentaba, yo comienzo en otra institución, en la Universidad Santa Rita de Cura, y en lo que salgo del colegio, ya termino mi educación, yo tuve que entregar el instrumento porque era del colegio, y así como yo había recibido la oportunidad el privilegio de recibir esta educación musical y del oboe, también tenía otro niño el derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, en esta etapa me quedo yo, no me podía quedar sin hacer nada, y ahí es cuando, estoy hablando del 2004, me mudo a Valencia a estudiar en la universidad, y realmente comienzo a estudiar economía, nada que ver con la música, totalmente por otro lado. Que es una carrera muy bonita y que siempre me llamó la atención, pero sí no me podía quedar tranquilo porque definitivamente mi pasión era el oboe y la música. Entonces, siempre en este tiempo estaba en la universidad, pero andaba buscando qué hacer y cómo recuperar esta vida nuevamente de la música y el instrumento. En esa época tuve contacto con el sistema en Valencia, pero no tenían instrumentos disponibles en ese momento, y así empecé a trabajar fuertemente con mi papá, recuerdo, en un pequeño negocio que él tenía, y luego de mucho trabajo y con el apoyo de mi papá y mi mamá, por supuesto, logramos comprar un oboe para yo empezar otra vez esta aventura. Ahí, en ese momento, me pongo en contacto con el maestro Víctor Mata, que era el director de la orquesta en el colegio, y él a su vez me pone en contacto con el maestro Yoso dos Santos, que era el director de la orquesta juvenil en Valencia del sistema. En el 2006 ha sido todo este proceso donde comienzo otra vez con el instrumento y entro a la gran familia del sistema. Por supuesto, empiezo a dar clases nuevamente, primero con el maestro Juan Carlos Reaza, que ya venía siendo mi profesor, y posteriormente
empiezo con el maestro Gustavo Ojeda ya dentro del sistema, que el maestro Gustavo había sido durante los primeros años de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar el oboe y corno inglés de la orquesta y tenía una trayectoria importante dentro del país. Empiezo a aprender muchísimo con él y en ese momento, 2006-2007, el maestro Joshua y el maestro Gustavo deciden que yo empiece a darle clases a los chicos de la orquesta infantil de Valencia, estando yo muy joven, tenía 18, 19 años para el momento. No estaba yo en esa época, no estaba muy convencido porque todavía estaba en la universidad estudiando economía, tenía que estudiar el instrumento para las clases, tenía que tocar en la orquesta y agregarle también darle clases a los chicos. No me encontraba muy convencido en el momento y además yo sentía que todavía necesitaba yo aprender mucho más para enseñar, ¿no? Pero después de eso, el maestro Joshua, en una conversación con el maestro José Antonio Abreu que tuvimos, y el maestro José Antonio Abreu tenía un poder de convencimiento increíble, que he salido de esta reunión, esta conversación, convencido de que yo tenía que asumir ese reto, ¿no? Y así que es como he empezado a dar clases en esta época y empiezo a desarrollar mi carrera dentro del oboe y a estudiar con los maestros en Caracas y en Valencia y a su vez a desarrollarme como profesor de oboe, que definitivamente siempre el apoyo del sistema estuvo de la mano. El maestro Abreu siempre estaba atento a que tuviésemos todas las herramientas necesarias para poder cumplir con los objetivos que requeríamos, ¿no? Por supuesto, todo esto es una inspiración importante para Sinfonías por el Perú, desde mucho antes que yo llegara aquí. Recuerdo antes del 2010 el maestro Juan Diego Flores visitó el sistema en Venezuela y en esas muestras, se hicieron muchas muestras al maestro Juan Diego, en una de esas muestras yo estuve presente. Y valga la redundancia, la idea era que el maestro, poderle mostrar al maestro cómo funcionaba el sistema para que él pudiese trasladar esa realidad aquí al Perú. Y es un poco de lo que se inspira a Sinfonía por el Perú, ¿no? Yo desde que llegué veo a los chicos de aquí muy emocionados y cómo admiran las orquestas de Venezuela y el crecimiento que han tenido. Y a su vez yo también veo con muchísima admiración cómo ellos trabajan día a día por conseguir esos mismos sueños que inclusive yo tuve desde muy pequeño, siendo parte del sistema, ¿no? Y así he ido entendiendo el papel y el rol importantísimo que juega el sistema dentro de la sociedad y cómo ahora lo vivo en Perú y sé que se puede trasladar a la realidad de cualquier país. Fantástico. Bueno, maravilloso. También en tu experiencia ver el desarrollo de esta creación de redes de enseñanza y de aprendizaje musical desde ambas partes. Primero, como beneficiario, ¿no?, como estudiante con esa ilusión de mejorar, de seguir, y ahora como persona ya responsable del otro lado de hacer llegar la música a los niños, de irles dando responsabilidades también dentro del sistema que estáis creando y un poco pues como has explicado, hicieron contigo, ahora vosotros también ir creando, ¿no?, esas conexiones, esas responsabilidades, esa forma de ayudar de los más mayores a los más pequeños para que vayan creando esa conexión, ¿no?, y vayan expandiendo todos los conocimientos. Sí, de hecho los chicos lo hacen, ya muchos de los chicos de la orquesta juvenil que ya están comenzando a dar clases exactamente como lo hice yo, muchos de ellos con 18, 19 años y dando sus primeros pasos, dando clases. Y yo recuerdo claramente en esta conversación que te hacía mención con el maestro Abreu,
una de sus frases para, digamos, convencerme, ¿no?, entre comillas, de asumir este reto, esta tarea, era que él decía que un niño que tenga 2 días tocando el instrumento puede enseñar a un niño que tenga 1 día tocando el instrumento. Siempre hay algo que podemos dar y que podemos enseñarle a nuestro prójimo. Entonces, ese mensaje me quedó grabado en la mente para toda la vida. Y de esa manera he intentado también, y sé que todo el equipo de Sinfonía ha intentado trasladárselo también a los chicos aquí en Perú. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Además, creo, a lo mejor cuestiones más técnicas o ya más adelante puede ser diferente, pero en cuestiones de motivación, de acercar el instrumento, de conocerlo, de, mira, estoy haciendo esto nuevo, estoy descubriendo este instrumento de niño a niño, es mucho más cercano, es mucho más directo que de un adulto a un niño. Entonces siempre puede funcionar mucho mejor a la hora de por lo menos abrirles los ojos, ¿no? O tener esa curiosidad por lo que están aprendiendo. Sí, porque claro, recuerda que nuestro trabajo en Sinfonía y en el sistema parte desde el trabajo social, primeramente, porque trabajamos con chicos en situaciones de vulnerabilidad complejas, donde tienen muchos problemas alrededor de ellos, en sus comunidades. Y entonces, primeramente, debemos trabajar precisamente eso, la parte comunicacional con ellos, cómo hacerlos entender, cómo salir de todos estos problemas que quizás están alrededor tuyo e intentar salir adelante y crecer, que sí hay oportunidades, que sí podemos lograr las cosas. Y definitivamente, como tú lo comentas, es mucho más cercano cuando este mensaje se transmite de niño a niño, de para, mira, yo lo hago, tú también puedes, y llega mucho más fácil y es más emotivo. Qué bien, qué bonito. Y en las comunidades en las que vais a trabajar, ¿contáis con psicólogos, trabajadores sociales? ¿Cómo os organizáis? ¿Vais a colegios? ¿O cómo están organizados en coros también? ¿O cómo era en Venezuela en algunos casos? ¿Cómo es ese primer acercamiento a una nueva comunidad allí en Perú? Tenemos un poco, más o menos la misma estructura. Hay núcleos que son, digamos, estas escuelas de formación ubicadas en comunidades, en sectores específicos, donde Sinfonía, por supuesto, desde la parte administrativa hace estudios de impacto para poder ver el desarrollo del programa. Y a partir de ahí se instala el núcleo o el módulo y se hacen las convocatorias a la comunidad. Los niños ingresan y por supuesto pasan por un proceso desde muy niños con un kinder musical, la parte coral, y la parte ya de la ejecución del instrumento. Hay un equipo de profesores, por supuesto, preparados para ello, y un equipo también de acompañamiento social que va viendo los casos. Y para darle dirección a los chicos y intentar que tengan oportunidades para salir adelante, ¿no? Crearles esas oportunidades que no necesariamente todos van a terminar siendo músicos, pero que sí, desde el punto de vista del ser humano, los hace crecer muchísimo para después asumir la vida con una mejor visión, ¿no? Exacto, sí, yo creo que es muy bonito lo que acabas de decir y es algo que sería aplicable un poco para la educación musical de cualquier sitio. Debe de ser un derecho, ¿no?, fundamental de cualquier niño, porque no quiere decir que todo el mundo que estudie música desde pequeño vaya a dedicarse a ello, pero las herramientas que te da los conocimientos, la forma de relacionarte con otras personas, de tantos beneficios, es indiscutible, estábamos más que demostrado hoy en día y es fantástico. Por eso me alegra mucho que hayas sacado ese tema, porque es una gran herramienta primero de labor social, ¿no? En este caso es el primero, y luego más adelante, por supuesto, si salen personas que se dedican a ello y continúan con esa labor, es maravilloso, pero que no sea el objetivo principal, ¿no?, al plantear este tipo de proyectos de educación musical.
Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, sí es cierto que el trabajo social que se hace de sinfonía y del sistema y muchos programas que hay también en muchos países es importante. Y igualmente, sí, ciertamente, como tú lo mencionas, hay chicos que quieren seguir con la carrera musical, que es un poco lo que tenemos actualmente en la orquesta juvenil, que ellos sí quieren prepararse y mejorar el instrumento, y ahí sí ya tenemos que buscar las herramientas académicas de excelencia para que ellos sí puedan desarrollar su carrera, ¿no? Pero ya en esa etapa, por supuesto, ya los chicos ven la vida, insisto, a pesar de tener la cantidad de problemas que pueden tener en sus comunidades, ya afrontan la vida de otra manera, con mucho entusiasmo y con ganas de salir adelante, a pesar de todos los problemas que puedan haber adelante. Fantástico, muy bien. Pues vamos a comentar ahora, en el año 2017 visitáis la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, en España, y realizáis un concierto con estudiantes de la escuela y también los chicos pues tienen la oportunidad de recibir clases. Me gustaría preguntarte cómo vivieron la experiencia los niños y niñas del proyecto y qué supuso para ellos esta aventura. Mira, fue una semana increíble, no solo para ellos, para nosotros también, los profesores y Sinfonía en general, porque ha sido un logro importante que los chicos tengan el reconocimiento no solo nacional, sino internacional, aparte de ellos verse reflejados. Para muchos de ellos era la primera vez que salían del país, de hecho, y salir a representar a su país y estar sentados al lado de estudiantes de una de las mejores escuelas de música de Europa, pues es muy importante, ¿no? Y además la recepción que tuvieron los chicos en la escuela fue muy buena, porque el primer día para los chicos de Perú era de mucho nervios, de qué dirán, me van a juzgar, cómo toco, pero los recibieron con una calidez importantísima para ellos, que los hizo sentir en confianza y les subió el ánimo y el autoestima, ¿no? Además de todo esto, el equipo de trabajo de la Escuela de Música Reina Sofía es excepcional, es increíble, son excelentes personas todos. El maestro Juan Mendoza, que siempre durante esa semana, lo conocí esa semana y estuvo muy atento a todo lo que necesitamos, y de hecho aún lo está, todavía nos colabora en todo lo que él puede. Y digamos, para colocar un punto adicional a esto, los chicos tuvieron la oportunidad, junto a los del Reina Sofía, ofrecer un concierto en el Teatro Real en Madrid, y tener al maestro Juan Diego Flores de solista y poder presentar repertorio de Europa, académico, clásico, y poder también en este escenario presentar el repertorio de Latinoamérica, del Perú, y que sea reconocido y aplaudido, pues para ellos significó muchísimo, y estoy seguro de que no lo olvidan en toda su vida. Ha sido importante. Qué bonito, fantástico. Pues sí, destacar pues esa colaboración con la escuela y bueno, y estoy segura y seguro que muchas más vendrán en el futuro. Sí, esperamos poder visitarlos nuevamente, por supuesto, y que en algún momento también puedan venir aquí a Perú y que podamos compartir, ¿no? Y hacer música juntos. Fantástico, seguro, seguro. Y además, bueno, vamos a comentar también que en el año 2019, posteriormente, participáis en el Music Camp del Festival de Lucerna y bueno, pues que gracias al efecto de sinfonía habéis logrado cambiar la vida de miles de familias en todo el Perú, como hemos comentado antes. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores beneficios que la música está teniendo en la vida de los niños que forman parte del proyecto? La experiencia en el Festival Lucerna, en el Music Camp, también igualmente fue increíble para los muchachos. Fue una semana dentro del festival donde pudimos compartir con programas hermanos, como Superar Suiza y Superar Viena,
que son programas similares a Sinfonía por el Perú, hacer un trabajo social también. Pudimos compartir entre profesores, entre maestros, intercambiar ideas, retroalimentarnos de las experiencias de cada uno. Los chicos también tuvieron esa oportunidad de compartir cultura entre cada uno de los países. De hecho, en el sitio donde nos alojamos, estábamos todos los chicos del Music Camp, y una de las noches se la dedicábamos a cada uno de los países, ¿no? A conocer un poco la cultura de cada uno de los países, y es una experiencia muy bonita. Además, para estos niños que, como te mencionaba anteriormente, salen de situaciones vulnerables en sus comunidades difíciles, y que tengan la oportunidad de ir a una ciudad como Lucerna, que es hermosísima, y poder hacer un concierto en el KKL con el maestro Juan Diego Flores de solista, pues te podrás imaginar, es impresionante y muy bonito para ellos. Tomando en cuenta todo esto, por supuesto, el beneficio que le da a los chicos y a las familias es importantísimo. Sinfonía por el Perú se ha dedicado durante los últimos años a hacer estudios, o sea, colocar en papel lo que ya nosotros los músicos sabemos de hace muchísimos años, que es todos los beneficios que da la enseñanza de la música, ¿no? Y sobre todo, para lo que hacemos en programas como este, la práctica grupal de la música. En ese sentido se han encontrado avances importantes desde el ámbito personal del niño, en la búsqueda de superación y expectativas dentro de la vida. Se ha encontrado una disminución importante en las situaciones de riesgo a las que se someten los niños, una mejor relación familiar dentro de sus hogares. Pero más allá de todo esto, que sí que es importante para mí, y ya nos lo venía diciendo desde mucho antes el maestro José Antonio Abreu, en el sistema, programas como el sistema, como Sinfonía por el Perú, como Superar, cumplen un rol muy importante en la formación de ciudadanos con valores integrales, que al final terminan convirtiéndose en grandes seres humanos para la sociedad y que tienen un impacto positivo importante dentro de sus comunidades. Y eso para mí no tiene precio, no tiene valores, es fundamental, y espero, es uno de mis sueños, que esto pueda seguir creciendo y que se pueda trasladar a muchas sociedades, que estoy seguro que nos va a convertir en mejores personas en el mundo y que podamos convivir todos. Qué bien, o sea, está demostrado y sí, las dificultades son muchísimas por el camino, pero bueno, el resultado, ¿no? El ver evolucionar y ver progresar a estos niños, eso no tiene precio, como has dicho, y la satisfacción también para los que formáis parte del proyecto, de ir viendo año tras año cómo van cambiando la vida de estas familias, de estos núcleos, y se van beneficiando del proyecto que estáis haciendo, pues eso es fantástico, es uno de los mayores regalos, ¿no?, que puede tener uno dedicándose a la enseñanza, y en este caso a la enseñanza musical, ver esos progresos. Así que bueno, enhorabuena. Y vamos a hablar ahora de tu faceta docente un poquito más a fondo. Ya hemos comentado antes, y me gustaría pues comentar cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado a la hora de impartir clase, tanto en Venezuela como en Perú, y qué consideras que es lo más importante que un profesor de oboe debe transmitir a sus alumnos durante los años de formación. Mira, en principio, en programas como el que trabajo, en Sinfonía por el Perú y en el sistema, el mayor reto no es musical, en principio, no tiene nada que ver con el oboe, sino precisamente sacar a los chicos de ese ambiente en el que se encuentran
y poder entrar en confianza con ellos, darle la seguridad para que ellos se sientan, valga la redundancia, seguros de poder desarrollar sus habilidades y sus actitudes. Y así, de esa manera, podemos canalizar toda la energía que ellos tienen y enfocarla ya después en la música y en el instrumento propiamente que decidan estudiar. Ese para mí en principio es el mayor reto que tenemos como profesores en este tipo de programas, que siempre supone ir adentrarnos un poco en el mundo de cada uno de los chicos, porque no hay una fórmula escrita de es de esta manera y funciona así siempre, ¿no? Sino que debes estudiar un poco la situación de cada uno de los estudiantes y te hace conectarte mucho más cercanamente a la realidad que vive cada uno de ellos y entenderlo mejor. Después de eso, desde la parte musical, sí, ciertamente creo que los profesores de oboe, ya cuando los chicos deciden dedicarse a esto, debemos encargarnos de formar músicos más integrales, que tengan niveles de sensibilidad importantes para lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Eso va a ser importante dentro de la orquesta, dentro de la música de cámara, o inclusive cuando tengan que tocar solistas. Y esto, y es lo importante de la educación musical, lo trasladan ellos a sus realidades en las comunidades, porque así como desarrollan esa sensibilidad para ver lo que pasa a tu alrededor cuando estás tocando en una orquesta, también la desarrollas para ver lo que pasa alrededor cuando estás dentro de la comunidad y trabajar a ver cómo mejoras esto. Desde mi punto de vista, y por lo menos desde el trabajo que hacemos en el programa de Sinfonía por el Perú, es uno de los puntos más importantes que debemos desarrollar como profesores del instrumento. Pues muy importante, una labor compleja y también una labor que exige a los profesores, o vosotros en este caso, bueno, en general, pero vosotros en situaciones de búsqueda de esa integración social, mucho más formación en aspectos de psicología, de pues un poco entender, ¿no? Meterte realmente en la cabeza de cada uno de los niños, qué es lo que está pasando en ese momento, qué es lo que las necesidades que pueda tener, mucho más allá de las necesidades musicales, sino necesidades personales de crecimiento, de apoyo psicológico, de apoyo social. Y bueno, pues una labor muy importante, muy bonita y que, como has comentado, pues bueno, al plantearse otros objetivos, no un objetivo principal, primordial de formar músicos profesionales, sino realmente utilizar la música como herramienta de transformación social, pues hace que sea todo mucho más interdisciplinar, ¿no? Que realmente estéis colaborando un montón de profesionales especializados en muchísimas ramas de conocimiento distintas, todas aplicadas a hacer llegar la música al mayor número de niños posible. Sí, y sí que es cierto que, por ejemplo, en estos casos de los chicos más avanzados, ya de la orquesta juvenil, y era algo muy importante que también en su momento el maestro José Antonio Abreu nos lo mencionaba muchísimo, es que también hacemos todo este trabajo, pero no podemos olvidarnos de seguir o desarrollar la excelencia también académica y musical al más alto nivel, porque también sería parte de esa responsabilidad social que tenemos y que debemos cumplir. Yo lo veo como que nos serviría de mucho si tú, bueno, sacas al niño, lo ilusionas y ahora el niño quiere ser un gran músico, si no lo desarrollas, si ya después que decide que quiere ser un gran músico y no lo desarrollas, entonces digamos que cumpliste la tarea a la mitad. Entonces igualmente tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para cumplir ese reto y esa meta también, lo cual hace, como tú dices,
la tarea mucho más compleja, porque no es solo enfocarse en la parte musical y la excelencia, lograr una excelencia pedagógica y musical, sino también tener que ver otros ámbitos psicológicos y de la vida en sí. Ahí está el reto del trabajo que hacéis, pero bueno, fantástico. Está demostrado que está funcionando, así que es por la gran labor que estáis haciendo, sin duda. Pues vamos a pasar ahora a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poco de instrumentos, del oboe, con qué oboe tocas en la actualidad, qué características, particularidades te gustaría destacar de tu instrumento. Actualmente tengo un Marigón 901P, genial, me encanta el instrumento, brinda una facilidad importante y una flexibilidad para tocarlo. Siempre, bueno, Marigón, la casa Marigón siempre ha desarrollado instrumentos muy estables y muy buenos. Y para mí es importante el desarrollo de estas nuevas tecnologías dentro del instrumento. Yo lo veo, por ejemplo, desde mi experiencia aquí en Perú y en Venezuela, donde en Venezuela, por ejemplo, hace mucho calor, es un país caluroso, pero que las salas de ensayo y los teatros son muy fríos, con los aires acondicionados, entonces el instrumento muchas veces se expone a cambios de clima muy bruscos. Aquí en Perú nos pasa que ahora estoy en Lima y estoy al nivel del mar y de repente tengo que ir al Cusco y tengo que viajar a 4.000, 5.000 metros de altura y exponer el instrumento a esos niveles también, o sea, tú lo sabes, es preocupante para nosotros por las rajaduras que puedan surgir en el instrumento. Entonces, me parece que es una gran solución las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro instrumento. Igualmente en las cañas, que estoy seguro que ya poco a poco se irá desarrollando aún más. A mi parecer se han visto grandes avances en los últimos años y que estoy seguro que va a seguir un camino bueno en algún momento. Todavía nos falta, pero va por buen camino, a mi parecer. Sí que es cierto, lo he hablado mucho con maestros que quizás piensen que no te da la misma calidez que la madera, la misma vibración, pero también tenemos que saber que la tecnología seguirá avanzando, ¿no? Y todas las casas irán encontrando nuevas maneras de desarrollar la vibración del cuerpo, del instrumento. Así que fantástico. Bueno, pensaba preguntarte y ya has avanzado sobre las tecnologías aplicadas a las cañas y al instrumento y sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en lengüetas simples como clarinete, saxofón, se han alcanzado niveles de similitud con la vibración de la madera muy similares, realmente es difícil percibir, ¿no? Hay clarinetistas de grandes orquestas internacionales que utilizan cañas de plástico y prácticamente no consigues sentir esa diferencia y escucharla. Con las cañas de oboe, de fagot, de corno inglés todavía, al ser doble es más complicado y siguen ahí investigando, pero como has comentado yo también estoy convencida de que quizás en años la tecnología sigue avanzando, probablemente se llega a conseguir bastante similitud. Y luego, bueno, siempre está cuestión de gustos, ¿no? Y cada uno ya pueda elegir lo que mejor le funcione. Claro. De hecho, dentro de mi oboe, yo tengo mi estuche grande de cañas, de las cañas que yo confecciono, pero dentro del oboe, el estuche pequeño, tengo 3 cañas de plástico que las mantengo ahí como por si acaso, ¿no? Si llega a suceder algo, las mantengo ahí, las uso cada cierto tiempo. Y sí que es cierto, claro, como tú mencionas, todavía falta un desarrollo que debe darse en las cañas de doble lengüeta, pero con los avances que hay tecnológicos en todos los ámbitos de la vida, seguro se va a dar, seguro que sí. Y nosotros músicos y artistas en general, pues tenemos que estar abiertos a esos cambios que deben venir también dentro de nuestro trabajo.
Genial, ahí estaremos todos atentos compartiendo la información al respecto. Y hablando de la confección de cañas, pues preguntarte cómo lo lleváis a cabo con los oboístas de la Sinfonía del Perú y cuáles son los retos a los que os enfrentáis, porque sí que es un tema que siempre quizás el oboe en este tipo de programas tiene unas dificultades, ¿no?, a las que te tienes que enfrentar con el tema de las cañas que a lo mejor otros instrumentos no tienen. Y cuáles son las mayores problemáticas o retos a los que os enfrentáis y cómo lo organizáis en el día a día. Mira, es difícil porque en Perú, como te comentaba, la comunidad de oboe es pequeña aún, todavía estamos creciendo, y por ser pequeña no hay realmente proveedores de material para la confección de cañas en el país. Entonces todos tenemos que ubicarlo en el extranjero. Afortunadamente podemos contar con el internet, que bueno, ahora podemos conseguir proveedores a través del internet y es como lo venimos trabajando y nos mandan el material que necesitamos. Para los chicos ciertamente es complicado, ellos hacen un esfuerzo enorme por conseguir las herramientas y conseguir el dinero para poder adquirir estas herramientas. Poco a poco ellos han ido comprando de a poquito. Compro esto, hacen un esfuerzo gigantesco y eso también me habla a mí de lo importante que es para ellos querer crecer con el instrumento, porque como ya hemos hablado, vienen de situaciones difíciles y que tú veas que ellos hacen un esfuerzo para adquirir esto es importante. Y bueno, en esa medida yo los ayudo muchísimo, confeccionamos las cañas en clase juntos, ellos siempre ven el proceso conmigo. Sí que es cierto que muchas veces por temas de tiempo, y bueno, nos pasa a todos, a veces nos toca utilizar las máquinas y hacer el proceso un poquito más rápido, pero sí trato, como todos los profesores, estoy seguro de que ellos entiendan cómo es el proceso manual y que lo hagan y lo apliquen, que es como debemos aprender todos, ¿no? Y después sí ya utilizar las facilidades que nos dan todas las herramientas que tenemos. Nosotros también nos hemos apoyado muchísimo aquí en Sinfonía con el maestro Oliver Briceño, que con él yo vengo trabajando las cañas desde hace muchos años en Venezuela. Él tiene una marca llamada Rich Forestation que trabaja la madera. Y desde que yo lo conozco es un estudioso y además es un innovador en la confección de las cañas. Siempre no se queda con lo que ya sabemos, sino que siempre está probando cosas nuevas y nos ayuda y nos informa. Puedes probar esto, vamos a cambiar para allá y siempre anda buscando otras cosas que hacer, ¿no? Para mí eso es importante también, entre lo que hablábamos de la innovación, de la tecnología. También buscar la manera de innovar en la confección de las cañas es importante. Qué bien, fantástico. Pues ahí, como has comentado, sí que es verdad. Yo recuerdo también, quizá a lo mejor hace años en España, cuando era pequeña, era muy difícil conseguir cañas. No había proveedores tampoco aquí. Lo que llegaba de fuera. Y claro, lo que llegaba también era de fuera, pero lo que no habían querido fuera. En el sentido de que no se sabía, se llegaban palas, pero no tenías ni idea de qué material, ni forma, ni densidad, ni bueno, ningún tipo de parámetros ni nada. Era lo que había y a partir de ahí funcionabas. Y poco a poco pues se han ido creando redes. Hoy en día ya hay un montón de proveedores nacionales, por así decir, y entonces un poco pues el camino que me imagino iréis siguiendo allí poco a poco a medida que la comunidad de oboístas en el país vaya creciendo y vayáis creando esa red, ¿no? Y expandiendo esos conocimientos a los estudiantes acerca de las cañas y de la importancia de trabajar de forma metódica, de conocer todo el proceso y demás. Así que... Sí, fíjate que es importante eso que mencionas, porque precisamente ahora con toda la tecnología con la que contamos y estos medios de comunicación, pues sí que es cierto que así como tú lo viviste, que quizás estamos viviendo nosotros aquí en Perú, o los chicos, este momento en que no hay proveedores y quizás no conozco mucho del tema, pues tienen los medios a través del internet para conseguir proveedores que te ofrecen una gran variedad y que te dan todos
lo que necesitas saber, ¿no? Para poder adentrarte en el mundo de las cañas y eso para mí es un avance. Yo de pequeño no lo tuve, esa herramienta, y que bueno, los chicos ahora pueden tenerlo. Conseguir una partitura por internet, hasta ver de qué manera puedo hacer las cañas a través de videos y conectarte con el mundo. Qué bien, fantástico, es una gran ventaja que nosotros no tenemos, quizás, bueno, que aprendan también a valorarlo, ¿no? Y que sean conscientes de eso y que eso no ha existido siempre y que hace años era muchísimo más complicado. No solo el acceso a los materiales en sí, sino el acceso a la información en general. Era mucho más complicado al no tener internet, así que bueno, es una gran ventaja que tenemos hoy en día. Sí, pues justo enlazamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué opinión te merecen las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aprendizaje del oboe? ¿Y cómo os estáis adaptando en Sinfonía por el Perú en estos momentos para continuar con las clases durante la pandemia? Ha sido complicado, ¿no? Sinceramente, digamos, como ya te he dicho, soy abierto a todas las tecnologías, pero digamos no estaba preparado para ello, por lo repentino que nos ha cambiado la vida en estos meses, ¿no? El proceso de adaptación ha tenido sus etapas y ha sido difícil. Sin embargo, creo que es una oportunidad en la que hemos crecido todos. Yo he tenido que también replantearme inclusive mi forma de dar clases para ver el proceso en cómo le llego al chico y cómo le traslado la información que necesito que tenga, ¿no? Hemos utilizado, sinceramente me he reinventado como profesor porque claro, antes presencialmente tú tenías al niño y si tenías que acomodarle la mano, o baja el hombro, o cuidado con la bocadura, mírame, ahora desde estas distancias es un poco más complejo ver todos esos detalles y desde ese punto de vista ha sido muy importante para mí hacerles entender, ya era importante desde antes, pero ahora más, hacerles entender tres cosas que yo siempre le he dicho a los chicos, que son el qué, el por qué y el para qué. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Por qué lo estás estudiando? Porque si lo estás estudiando, el profesor te lo mandó, hay un error que debemos corregir y tú debes ser consciente de cuál es ese error para que lo puedas ver. Y sobre todo en esta época que no tienes el profesor al frente que te menciona el error. ¿Y para qué es el objetivo al que quieres lograr una vez corregido ¿no? Hemos tenido que ingeniárnoslas para hacerles entender esta premisa a los chicos y que ellos puedan ser un poco más independientes en el estudio del instrumento. Pero es una nueva oportunidad y es un reto fenomenal, interesante y bueno, estamos aprovechando todas las herramientas que tenemos a la mano. Además, eso también nos ha abierto las puertas a tener la oportunidad de conocer otras experiencias en otras latitudes. Los chicos han visto clases con maestros en otros países. Recientemente varios de mis alumnos vieron clases con chicos del Reina Sofía, que inclusive tú también tuviste la oportunidad. Han visto clases también con maestros de Estados Unidos, con otros maestros en Alemania. La institución Iberacademy desde Medellín nos ha colaborado muchísimo también y ellos han podido también recibir ese conocimiento y esa información de otros maestros que también complementan todo lo que el equipo de profesores hace aquí. Y bueno, nada, como te digo, ha sido difícil, complejo, pero me parece que positivo y definitivamente pienso que la tecnología a nuestro quehacer, lo que hacemos día a día, ha llegado para quedarse porque nos une a pesar de la distancia. Qué bien, fantástico, que siempre no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y en este sentido, si hemos aprendido a sacar algo bueno, pues es quizás a ver esa capacidad de conexión, ¿no? Y de apertura también en el mundo de la música y de la música clásica, que a lo mejor en otras materias, en otras ramas de conocimiento sí que se veía
de forma más evidente, pero a nosotros siempre parece que nos cuesta un poquito más todo esto, así que fantástico, genial. Bueno, Sí, sí, Rafael, dime. esto nos ha hecho reflexionar a todos dentro de la música, no solo como músicos profesionales y también en la educación, a ver, experimentar otras maneras de llegar al público, de llegar a los estudiantes y como te digo, creo que en los próximos años se va a seguir desarrollando. Yo también lo creo, estoy convencida. Es algo por lo que he apostado antes y durante y después y simplemente es cuestión de tiempo. También creo que una vez que ha llegado hay ventajas, tiene inconvenientes como todo, pero creo que también estoy de acuerdo contigo que ya ha llegado, ya se quedará de una manera o de otra, o por lo menos complementará, ¿no? En el día a día la formación. Así que fantástico. Bueno, Rafael, pues vamos a ir ya terminando con la entrevista y me gustaría preguntarte, pues, para que te podamos conocer un poquito más, cuáles son tus hobbies y aficiones con los que te gusta desconectar y pasar un poco de tiempo libre. Bien, a ver, a mí me encanta, yo soy muy familiar, me encanta estar con mi familia, me encanta compartir con los amigos, salir, estar una tarde compartiendo y celebrando un poco. También soy muy aficionado de los deportes, me gusta la Fórmula 1, me gusta el fútbol, soy seguidor del Real Madrid desde muy niño. Siempre estoy pendiente de los juegos, los veo. Y cuando no estoy en eso, digamos, para desconectarme, escucho música, veo películas, series, me gusta jugar Play también de vez en cuando el tiempo me lo permite, sobre todo me siento a jugar un rato. Y bueno, básicamente eso. Sí que es cierto, últimamente no tenemos mucho tiempo quizás para desconectarnos un poco, pero sí trato de reservar los fines de semana para ello, ¿no? Para dedicarlo a conectarme con la gente que quiero y seguir un poco lo que me gusta también. Fantástico. Bueno, pues ya por último preguntarte por tus proyectos presentes y futuros que quieras compartir, también quizás de Sinfonía por el Perú, y dónde podemos escucharte, encontrarte próximamente. Bueno, por ahora, pues esperemos seguir muchos años desarrollándonos aquí en Sinfonía por el Perú. Hemos adquirido compromisos importantes con la institución y con el maestro Juan Diego para desarrollar la orquesta. La misma orquesta esperemos que en un futuro no muy lejano se desarrolle internacionalmente y que sea reconocida por ello, no solo en el ámbito nacional. Así que bueno, esperamos que próximamente nos podamos ver por allá en Europa, si la pandemia nos lo permite. Recientemente he intentado y he estado conversando con colegas, intentando desarrollar herramientas que nos permitan unirnos, sobre todo en la región, y poder generar material donde los chicos que quizás ahora por las distancias no puedan tener un profesor cercano, puedan recibir información en cuanto al instrumento y no se desanimen a seguir el estudio de ello. He estado haciendo algunos conversatorios que en el último mes he tenido que parar por algunos compromisos, pero que espero retomar. Y de hecho, en uno de los conversatorios tú estuviste presente y bueno, te lo agradezco por ello. Esperamos que esto pueda seguir. Siempre todo este tipo de cosas las publico en mis redes sociales. Me pueden seguir por Instagram, que seguro ahí lo publico, @RafaOboe, no es muy difícil de conseguir. Y bueno, ahí vamos haciendo las publicaciones de lo que voy haciendo, de lo que haré. Genial. Bueno, Rafael, pues por mi parte, darte las gracias
por la oportunidad de conocerte, de conocer el proyecto de Sinfonía por el Perú, como has comentado, de las colaboraciones que ha habido y hoy por la entrevista, que ha sido un placer charlar un ratito contigo, que espero que la hayas disfrutado y nada, desearte lo mejor. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy encantado de poder compartir este espacio contigo y de estar presente en tu canal, que es importante, lo vuelvo a decir. Y bueno, nada, esperemos que pronto nos podamos ver en persona y compartir un poco más la música con los chicos y seguir adelante. Fantástico, seguro que sí. Ya todo esto pasará y todo volverá a la normalidad de una forma o de otra. Así que genial, Rafael. Mucho ánimo para superar toda esta situación que está siendo difícil para todos y que vaya todo fenomenal. Y estamos en contacto. Seguro. Muchas gracias. Igual genial. Para ti. Un abrazo, Rafael. Igual. Chao. Chao. Bienvenidos a la comunidad de Music Bayside. En la página web de Music Bayside, musicbayside.com, encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail@musicbayside.com os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en Music Bayside y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de $1 al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com/musicbaysideoboe, en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.